Amén, queridos hermanos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Están tímidos, queridos hermanos. Parece que el título de la prédica los ha ensimismado, ¿no? Estaban alegres y el título los dejó como que una alegría engañosa. Bien. Por favor, vamos todos a Oseas 9 del 1 al 6, por favor. Aquí en la iglesia hacemos algo particular que se llama predicación expositiva. Eso quiere decir que vamos a explicar el texto versículo por versículo. Por eso los animamos a estar con vuestras Biblias para que lo puedan revisar en orden. ¿Sí? Vamos todos a Oseas 9, 1 al 6, por favor. Mientras termino de alistarme. Perfecto. Vamos a leerlo, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor. Oseas 9, del 1 al 6. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras del trigo. Ni la era ni el lagar los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que lo coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrará a la casa del Señor. No entrará a la casa del Señor. ¿Qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Pues se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los sepultará. La ortiga poseerá sus tesoros de plata, cardos crecerán en sus tiendas. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar porque es la palabra de Dios la que va a ser expuesta el día de hoy. Vamos a orar porque hoy día es el día del Señor. Su gloriosa palabra va a ser expuesta, queridos hermanos. Mis hermanos, si el Señor no obra, estamos acá reunidos en vano. Pero si nuestro Señor obra, va a valer la pena y Él va a ser glorificado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos extiendes tu misericordia. Gracias, Señor, porque nosotros nos pasamos generalmente afanados, Señor. Generalmente afanados pensando en nuestros asuntos. Pero tu bondad, Señor, siempre nos dirige al arrepentimiento. Mi Señor, ayúdanos a poner a un lado nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestros orgullos, nuestras preocupaciones. Ayúdanos a poner a un lado eso y a escuchar tu gloriosa palabra. Mi Señor y Salvador, te pido, Señor, que obres en tu pueblo. Te pido, Señor, que obres, que quebrantes corazones. Padre Santo, obra a través de tu palabra. Mi Señor, aún te pido, Señor, claridad para poder explicar tu palabra. Y te pido también, Señor, corazones dispuestos a escucharte y a oírte. Padre Santo, bendice este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy, como ya iba anunciando, la prédica va a titular Una alegría engañosa. Y aunque a todos nos gusta estar alegres, ciertamente hay una alegría engañosa. Dicho sea de paso, una cosa es estar alegre y otra cosa es estar feliz, ¿no? Pero lo cierto es que todos nosotros procuramos estar felices, procuramos ser felices. La desgracia es que confundimos la felicidad con la alegría. ¿Es malo estar alegre? No es malo estar alegre. Pero lo malo es que pensamos que por el hecho de estar alegres necesariamente estamos bien. Y el día de hoy vamos a ver que eso no necesariamente es así. Una alegría engañosa se llama el título de la enseñanza de hoy, porque el pueblo de Israel, en los versículos que vamos a exponer el día de hoy, la estaba pasando muy bien. Estaban alegres, estaban felices, pero no estaban bien. Así como muchos de nosotros, hermanos.
Muchos de nosotros tal vez estamos alegres, felices, las cosas están saliendo como queremos, nuestros planes están saliendo como esperábamos, aún mejor, pero no estamos, muchos de nosotros, a pesar de eso, no estamos bien. Y vamos a ver por qué. Vamos todos juntos, hermanos, entonces a Oseas 9:1. Dice así la palabra del Señor: no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. En primer lugar, la palabra del Señor dice algo que alguien normalmente no le gustaría escuchar, ¿no es cierto? Nos encanta cuando la palabra de Dios dice: confía en mí, yo te voy a sostener, amén. Pero en este versículo el Señor está diciendo: no te alegres, no te alegres. No es un versículo tan bonito de leer, ¿no? De pronto cuando tú estás buscando algo en que apoyarte, no sé, no te alegres. Y peor aún en el contexto como este, porque gran cantidad de iglesias, en lugar de predicar la palabra de Dios, simplemente venden motivación disfrazada de la palabra de Dios. Lo cierto, queridos hermanos, es que en este versículo la palabra de Dios inicia diciendo: no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones. ¿Y por qué? Porque es un Dios amargado, que no le gusta ver a las personas alegres. ¿Será ese el Dios al que estamos adorando, hermanos? ¿Será ese el Dios de la Biblia? Por supuesto que no. Tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser y lo vemos acá. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones. Y aquí está el porqué. Porque te has prostituido, dice la palabra del Señor. Y es que el pueblo de Israel había llegado a una dureza de corazón tan grande que ellos pecaban y pecaban. Y lo más triste es que todo les iba bien, aparentemente bien. ¿Pero a costa de qué? A costa de sacrificar a los ídolos de ese tiempo, ¿no es cierto? A costa de entregarse a otros dioses con minúscula. Pero lo cierto es que les estaba yendo bien. Y muchas veces, queridos hermanos, el corazón es tan engañoso que solemos pensar que porque las circunstancias están bien, todo está bien. Pero el Señor acá llama al pueblo de Israel a la reflexión. Él les dice: no te alegres, porque aunque la estás pasando muy bien, quiero que aterrices y despiertes. Te has prostituido. Te has prostituido abandonando a tu Dios. Hermanos, y aunque nos vaya de maravilla y aunque nos esté yendo excelente, ¿sí? Si es que hemos abandonado a nuestro Dios, ¿de qué nos sirve? Nuevamente, ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Pero lo cierto, hermanos, y a cada uno de nosotros nos consta, sobre todo a los que somos un poquito más grandes, ¿no es cierto? Tenemos muchas personas acá que... ¿cuántos de ustedes acá han trabajado ya? Levanten la mano, por favor. ¿Trabajado alguna vez? Ok. La gran mayoría. La gran mayoría. Y bueno, cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver ciertas cosas de manera diferente, ¿no es cierto? Porque empezamos a valorar lo que cuestan las cosas, etc. Pero lo cierto es que el afán muchas veces nos gana. El afán muchas veces nos gana. Y en este mundo en el que nos vende el hecho de seguir nuestros sueños, es poderoso, es fuerte, ¿no? Siempre hago el ejemplo de cuáles son normalmente los mensajes que nos damos en nuestro cumpleaños, en nuestros deseos. Cuando yo normalmente le deseo cumpleaños a una persona. La clásica es escuchar, ¿no? Bueno, te deseo muchas bendiciones, que todos tus sueños se cumplan, ¿no es cierto? ¿Han escuchado? Ese es un típico, una clásica, perdón, ¿no? Pero lo cierto es que eso demuestra mucho el corazón de nosotros. Y la realidad es que no sé si yo quiero que todos vuestros planes se cumplan. Porque yo no sé si esa es la voluntad de Dios. Porque muchas veces nuestros planes lucen geniales, pero no son la voluntad de Dios. Y la realidad es que nosotros deberíamos estar afanados en buscar la voluntad de Dios. Pero ciertamente no es así de manera usual. Bueno, volvemos al punto de Israel. El Señor le dice: no te alegres, Israel, porque te has prostituido y has abandonado a tu Dios.
Has amado el salario de ramera sobre todas las eras del trigo, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa todo esto? En la cultura agrícola de Israel, esto de las eras, ¿no? Has amado salario de ramera sobre todas las eras de trigo. Ahora, hace una comparación muy interesante. Y es, bueno, en cierto sentido parecido al día de hoy. Una cosa es que tú ganes con el sudor de tu frente, ¿no? Vas a tu trabajo, te esfuerzas, trabajas duro y recibes tu sueldo, ¿correcto? Y otra cosa es que trabajes como una prostituta, ¿no es cierto? Aunque ganas dinero, es sumamente deshonroso. Es sumamente deshonroso en muchos sentidos. Pero la palabra del Señor en este versículo le dice, has preferido el salario de ramera a todas las eras del trigo. A todas las eras del trigo se refiere a, es una metáfora que le da a entender a la abundancia que ellos les daban. Por ejemplo, aquí en Cusco, normalmente, ¿qué se siembra? ¿Qué se cosecha? Papa, maíz, ¿no es cierto? Papa, maíz. Y es como si el día de hoy nos dijera, bueno, has preferido las ganancias de una ramera a las bendiciones que yo te doy. A todas las épocas de maíz que son abundantes, a todas las épocas de papa que son abundantes. ¿Quién nos da el maíz y quién nos da la papa? En última instancia es Dios. ¿Quién da la lluvia? ¿Quién da el crecer? Nuestro Señor. Él es el que continuamente estaba proveyendo a las personas. Y entonces en el tiempo de Israel está diciendo lo mismo, pero con la planta que era típica de ese momento, ¿no? Acá es la papita, paisito, como diríamos. Allá era el trigo. Y la comparación es clara. Yo te he dado todas las eras del trigo, las épocas del trigo y en abundancia. Porque te amo, porque te cuido. Yo te lo he dado. Pero tú has preferido el salario de una ramera. ¿Y a qué se refería con el salario de la ramera? Se refería a que había preferido los placeres temporales y la idolatría en lugar de la fidelidad a Dios. A eso se refería. Entonces, la primera acusación, y este es el centro en realidad de toda la prédica, queridos hermanos, el Señor está viendo que su pueblo estaba feliz. Bueno, estaba alegre porque le estaba yendo bien, pero no de una manera adecuada. Y más adelante vamos a ver que esta vida no se trata solamente de que te vaya bien, sino de que lo hagas a la manera de Dios. Nuevamente, nunca acá hacemos una apología a la pobreza. Claro que no. Pero sí nosotros les vamos a animar a buscar la voluntad de Dios sobre todo. Israel estaba mostrando una alegría inapropiada y una alegría engañosa. Y quisiera hablar de la alegría engañosa. Vamos por favor a Isaías 22 del 12 al 13. Bíblicamente hablando, hermanos y hermanas, bíblicamente hablando, una persona después cuando está pecando continuamente, ¿qué es lo que debería hacer? Arrepentirse. Bíblicamente, ¿no es cierto? Estás pecando, has hecho un pecado X y lo que sigue es arrepentirte, humillarte ante Dios, pedirle perdón por tus pecados, porque en última instancia el pecado ofende a Dios, ¿sí? Pero miren en Isaías 22, 12 al 13, porque vemos a un pueblo que en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, ¿saben qué hacen, hermanos? Deciden celebrar. Es la ironía, y así de engañoso es el pecado. Y finalmente dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y no sigue siendo esa frase totalmente aceptada el día de hoy, hermanos. ¿No han escuchado esa frase? Hay que disfrutar de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a llevar pues de este mundo? Hay que disfrutar, hay que gozar. Goza la vida. Y es una frase muy abrazada por todas las personas. Por muchas personas, perdón. Pero así de engañoso es el pecado. Ahí cuando nosotros pecamos, lo que debería seguir es humillarnos delante de Dios. Pedirle perdón a Dios. Porque la ofensa en última instancia es a Dios. Pero muchos de nosotros, en lugar de pedirle perdón a Dios, simplemente nos sentimos mal por las consecuencias inmediatas del pecado. Ay, estoy así, si sigo en este camino, me voy a hacer daño a mi salud,
si sigo así voy a hacer daño a mi familia. Y sí, muchos pecados van a mermar tu salud. Muchos pecados incluso van a afectar a tu familia. Pero si tú no ves que la ofensa principal es hacia Dios, has perdido completamente el punto. ¿Por qué? Porque el ser humano es supremamente inútil siendo juez y parte. Porque cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, siempre vamos a declararnos inocentes. Bueno, un error lo comete cualquiera. ¿Quién es perfecto? Y te lleva a la última parte. Bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa alegría es una alegría bien abrazada por la sociedad, bien abrazada por el mundo, pero es una alegría superficial. Es una alegría engañosa. Y no sé si muchos de ustedes están experimentando esa alegría, porque es una alegría atractiva la que el mundo ofrece, pero es superficial, pero es engañosa y es sumamente temporal. Muchas veces nosotros también caemos en esta trampa. Buscamos la felicidad en placeres temporales, en logros materiales o en distracciones que finalmente nos alejan de Dios. Pero quisiera que me acompañen a Proverbios 14:13, por favor. Proverbios 14:13. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 14:13. Aún en la risa habrá dolor, y el final de la alegría es tristeza. Porque la alegría que no está fundamentada en Dios es efímera y termina en desilusión. Siempre. Escúcheme esto, por favor. Siempre. Siempre. La alegría, la felicidad, lo como tú quieras llamarlo, si no está fundamentada en Dios, va a durarte muy poco. Va a durarte muy poco, déjame asegurarte. Es efímera y termina en desilusión. Y una de las características de esta alegría engañosa es que es una alegría que ignora el pecado. Es una alegría que ignora el pecado. Por ejemplo, en Amós 6, del 3 al 6, no es necesario que vayan, pero Dios reprende a aquellos que viven en lujuria y complacencia, ignorando el quebrantamiento de su pueblo. Porque ellos se acostaban en camas espléndidas, disfrutaban banquetes y música, pero no se afligen por el pecado ni la injusticia. Y hermanos, no podemos permitir que nuestra alegría nos haga insensibles al pecado de nuestras vidas. Lo voy a repetir. No podemos permitir que nuestra alegría nos haga insensibles al pecado de nuestras vidas. Porque es una alegría engañosa. Te hace sentir bien, te hace sentir contento, pero finalmente te insensibiliza del pecado. Y cuidémonos de eso. Nos hace insensibles no solo de nuestro pecado, sino del pecado del mundo que nos rodea. Como dice en Santiago 4, 8 al 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El arrepentimiento, hermanos, es el primer paso hacia la alegría verdadera, pero lo voy a mencionar más adelante. Bueno, hermanos, quiero repetir, la alegría que está mostrando Israel es una alegría engañosa. Les iba bien, pero estaban mal, porque habían obtenido todo lo que habían obtenido a costa de violar los principios de Dios. Israel había obtenido muchas cosas, mucha abundancia, pero ¿cuál era el costo? Violar los principios de Dios. Y muchos estamos aquí, lamentablemente. ¿Cuántos de nosotros estamos logrando muchas cosas, pero el pequeño gran detalle es que a costa de qué? De que estamos violando sus principios. Y puede ser que tu consuelo sea, ya, pero estoy ganando dinero. Y puede ser que tu consuelo sea, ya, pero me estoy sintiendo bien. Y puede ser que tu consuelo sea, ya, pero es un pequeño escape. Malas noticias. Tienes una alegría engañosa. Te va a durar muy poco. Y el Señor al final del día te dirá, como a Israel, no te alegres con gran júbilo, porque te has prostituido y has abandonado a tu Dios. Cuando acabe todo ese humo de emociones, todos los buenos resultados que tú dices, cuando desaparezca todo ese humo, la palabra de Dios seguirá siendo firme y dirá, has amado el salario de ramera sobre todas las eras del trigo.
Y es que muchos de nosotros estamos dispuestos a vendernos a nosotros. Es decir, incluso quebrantar los principios de la palabra de Dios con tal de conseguir lo que queremos conseguir. Y así hay muchas personas, ganan mucho dinero de manera deshonesta. ¿Saben cuál es su excusa? Si todo el mundo lo hace, si estamos en un país del tercer mundo, y si esto, hay mil excusas. Pero hay muchas personas que están ganando de manera de dinero, están logrando objetivos, pero de manera deshonesta. Algunos mediante estafas, algunos prestándose a la corrupción, algunos explotando a otras personas. Y estas personas pueden sentirse felices y celebrar su éxito. ¿Conocen personas así? Tienen muchos bienes, tienen mucho dinero, tienen una salud impresionante, solo que cómo se ganan ese dinero no es de una manera correcta. Y tú los ves y están felices. No es que estén llorando, ay, qué pena, están felices. Pero esa es una alegría engañosa. ¿Por qué? Porque está basada en el pecado y en la injusticia. Y no sé cuántos de nosotros estamos logrando grandes cosas. Amén. Muy bien. La pregunta es si es que lo hemos hecho de una manera adecuada. Y yo no lo sé. Pero ¿quién lo sabe? Lo sabes tú. Lo sabes tú. ¿Te estás prestando a los sobornos? ¿Te estás prestando a algo que no es correcto? ¿Estás haciendo trampa? En tu trabajo te están insinuando a que tienes que omitir cierta información para que simplemente puedas vender más. No lo sé, puedes ganar mucho dinero. Pero yo quiero que sepas, esta ganancia está basada y esta alegría está basada en el pecado y en la injusticia. Vamos por favor al versículo número 2. En los versículos siguientes, queridos hermanos, nos muestran la consecuencia de hacer eso, la consecuencia de este pecado. Y vamos a leerlo. Ni la era ni el lagar los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto, Efraín, es decir, Israel del norte, y en Asiria comerán cosas inmundas. El versículo número 2, permítanme leerles en otra versión, dice: ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. El vino nuevo no tendrá un sustento que esperaban. Entonces, acá estamos empezando a ver que finalmente Dios hace dar las consecuencias del pecado. A mí me causa gracia como muchas personas prefieren creer en el karma a creer en un Dios justo, ¿no? Oye, no hagas eso porque el karma te va a caer, cuidado, ¿ah? Y muchas personas no lo hacen, se arrepienten, pero por el karma. Pero cuando te acercas y dices, oye, no hagas eso, hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios. Nuevamente, recuerden lo que siempre mencionamos en esta iglesia. Tú decides el pecado, pero Dios elige las consecuencias. Tú puedes elegir el pecado, pero Dios elige las consecuencias. Y no sé si algunos de ustedes están jugando con el pecado. Y no sé si algunos de ustedes piensan que tienen todo bajo control. Malas noticias, nadie tiene nada bajo control. Mucho cuidado. Y es triste porque hay tantas personas que tienen más reverencia, tienen una reverencia impresionante al karma. Y cuando veo a los cristianos ser exhortados por la palabra de Dios, se molesta. Nos tildan de legalistas, nos tildan de exagerados. Pero ciertamente, hermanos, vemos que hay consecuencias por el pecado. Aún a corto plazo y por supuesto mucho más a largo plazo. Y el castigo del Señor es este: ni la era ni el lagar los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. Entonces, el vino nuevo simboliza la abundancia de la cosecha y las bendiciones materiales que Israel había disfrutado, gracias, por supuesto, a la misericordia de Dios. Su alegría, lamentablemente, estaba puesta en cosas temporales, pero estas no iban a durar. El pecado, hermanos, trae consecuencias. A veces nos olvidamos, ¿no? Parece tan obvio, pero tenemos que recordar, el pecado trae consecuencias y una de ellas es aún la pérdida de bendiciones de Dios. Y a veces olvidamos que todas las cosas que tenemos nos las ha dado Dios. ¿Tenemos un techo de donde dormir? ¿Tenemos
Y algunos dirán, sí, claro, es la herencia de mis papás, es la casa de mis papás. Sí, vivo solamente alquilado, pero ¿quién te ha dado el dinero aún para que puedas vivir alquilado? ¿Quién te ha dado ese techo por el que puedas dormir tranquilamente? Dios. El pan de cada día, que nunca nos falta. Lo pasamos por alto, pero olvidamos que nuestro buen Dios nos los ha dado. Pero acá en este versículo nos dice que se los iba a quitar. Entonces, nos recuerda que nuestra tendencia, hermanos, porque Dios iba a quitarles las bendiciones materiales, punto. Pero eso muestra una tendencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Saben cuál es nuestra tendencia? Queremos todas las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Ahí está nuestro detalle. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Pero sin Dios. Señor, dame salud. Señor, por favor, ayúdame a tener un ingreso extra. Señor, ayúdame, por favor, a tener este ascenso en mi trabajo, qué sé yo. Señor, pero no te metas. Claro, ninguno de nosotros hace esa oración, pero fijémonos cómo andamos en nuestras vidas. A muchos de nosotros acá Dios nos ha sacado de crisis impresionantes, pero muy rápidamente nosotros olvidamos de dónde Dios nos saca y dónde Dios nos está dando de comer. Y lo olvidamos. Y eso muestra que lo único que quisiste de Dios eran sus bendiciones. Y esa es nuestra tendencia, queridos hermanos. Nos encanta Jesucristo como nuestro Salvador. No tanto Jesucristo como nuestro Señor. Pero la Biblia menciona que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Ambos. Sí, Él nos ha salvado, Él nos ha amado. Pero la Biblia también ciertamente muestra que cuando creemos en Él realmente, no solamente se convierte en nuestro Salvador, no solamente es nuestro Redentor, es nuestro Señor. Pero la realidad es que a la mayoría Jesús simplemente es su Salvador y no su Señor. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces las crisis económicas y materiales vienen, hermanos. Y yo no sé qué harías tú si de un momento a otro perdieras todo tu dinero. ¿Cómo reaccionarías? O peor aún, ¿qué pasaría si toda tu familia perdería todo su dinero? ¿Cómo lo tomarías? No sé, una estafa, una crisis, hace que tu dinero desaparezca de la noche a la mañana. ¿Cómo lo tomarías? Porque las crisis materiales son reales. Pérdida de empleo, quiebra, una enfermedad que viene de la noche a la mañana, pasa. Y estas crisis pueden llevarnos al vacío y a la desesperación, porque somos seres humanos. Yo no sé si alguno de ustedes, si alguno de vuestros parientes se enferma gravemente y le diagnostican una enfermedad grave, se alegra. O quiere ser estoico y decir, no, está bien, yo lo puedo todo. Duele, te remece. El detalle es que si estás sin Dios, finalmente estas cosas pueden devastarte. Las posesiones y el éxito no pueden llenar el vacío de nuestro corazón, ni darnos paz en medio de la tormenta. Y cuidémonos dónde está nuestra esperanza. No, yo estoy tranquilo porque tengo mis ahorros. Amén, qué bueno que estés ahorrando. Pero si tu tranquilidad está ahí, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque si estás con Dios, las cosas cambian. Aunque enfrentemos dificultades, podemos tener esperanza y paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Él es nuestra provisión, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Lo voy a repetir, hermanos. Dios, Jesucristo es nuestra provisión, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Mi más alto escondite, como diría un salmo, ¿no? Este pasaje, queridos hermanos, nos desafía a no poner nuestra esperanza en las cosas temporales, como el dinero, el éxito, las posesiones. Todas esas cosas pasan. Esas cosas pueden desaparecer. Por favor, vamos a Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Por favor, ayúdenme con vuestro amén cuando encontremos Mateo 6, 19.
Mateo 6, 19 al 21, dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a poner nuestra esperanza en Dios. Pero nuevamente, eso se va a demostrar con nuestras acciones. Eso se va a demostrar con nuestras acciones. Todos nosotros quisiéramos las dos cosas, ¿no? Vivir íntegramente para Dios y que paralelamente todo me vaya bien en mis planes. Pero la realidad es que en tu vida vas a tener muchas encrucijadas. Y vas a tener que sacrificar o los principios de Dios o tus bonitos y hermosos planes. Te animo a que hagas lo primero. O te animo a que hagas lo segundo, perdón. Te animo a que hagas lo segundo. Pero la mayoría sacrifica los principios de Dios. Por el apuro. Quisiera leerles a Richard Sibbes. Dice lo siguiente. Es un teólogo puritano y dijo lo siguiente. Respecto a las cosas materiales, ¿no? Dios no nos quita las cosas para hacernos daño, sino para llevarnos a Él. Para llevarnos a Él, que es el bien supremo. Y es muy cierto, hermanos. A veces nos olvidamos que así como Dios nos da, Él también nos quita. Pero nuevamente, no por un capricho, no tenemos un Dios caprichoso que nos esté quitando por quitar. Muchas veces Dios nos quita cosas para llevarnos a Él. Y hermanos, esto me llama a una pequeña reflexión. Porque nuevamente hay iglesias que dicen, bueno, si has tenido un desbalance económico, recházalo en el nombre de Jesús. Eso no viene de Dios, ¿no es cierto? Yo qué sé, rechaza el espíritu de pobreza y tantas cosas. Lo cual no es cierto, hermanos. La verdad es que Dios permite que nos pasen cosas malas. Esa es la realidad. Pero tenemos que recordar que ese Dios que permite esas cosas malas es un Dios bueno. Y que las permite, aunque no las entendamos en este momento, por nuestro bien. Y que las permite porque nos ama. Las permite porque nos ama. Yo quiero convencerte de algo el día de hoy. Dios permite muchas cosas que no vamos a poder entender ni siquiera en este lado de la eternidad. Pero nos ama. No pierdas esa duda, nos ama. Nos ama tanto que entregó a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Pero hay personas que lamentablemente viven recordando sus años dorados. ¿Conocen ese tipo de personas? Antes yo tenía mucho dinero, yo tenía dinero impresionante. Y bueno, ya pues no, me estafaron. Y así habrá querido Dios, ¿no? Pero lo dicen con una resignación, y yo me atrevo a decir como un reproche hacia Dios. No, yo antes era así y así, y ahora ya no tengo tanto, ¿no? Pero con dolor. Y personas que viven recordando los viejos tiempos. ¡Ay, cómo yo tenía! ¡Ay, cómo yo antes era! Y esas personas parecen peligrosamente demostrar que están reprochándole a Dios algo. ¿Recuerdan cómo Job reaccionó? Dios dio y Dios quitó. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque esa es una comprensión profunda que todas las cosas le pertenecen a Dios. No solo tu dinero, tu salud, tu ser, porque Él te hizo. Él es tu creador. Y así como Él te da, Él te va a quitar también. Y cuando te quite y cuando nos quite, que el Señor nos dé la confianza. Es de Él. Es de Él. Y que le sigamos dando gloria a Él. Pero eso va a revelar muchos corazones, hermanos. Eso va a revelar muchos corazones. Versículo número 4. No solamente el Señor iba a privarles de sus bienes materiales, Dios también iba a privarles de sus prácticas religiosas. Estamos hablando de Israel. Dice así en el versículo número 4. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que lo coman se contaminarán.
porque su pan será solo para ellos, no entrarán en la casa del Señor. En primer lugar, empieza diciendo, no habrá libaciones de vino del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, las libaciones eran ofrendas de vino, y a veces de agua también, que se derramaban sobre el altar. O también se derramaban en el suelo como parte de un ritual de adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando está diciendo no habrá libaciones de vino al Señor, está diciendo que ya no iban a haber, no iban a poder hacer los rituales para Dios. Cuando el pueblo de Israel ofrecía estas libaciones, ofrecían o representaban gratitud a Dios por sus provisiones, ¿no? Pero el Señor dice que eso ya no iba a haber. ¿Por qué? Estaban prontos al exilio. Estaban prontos al exilio. Otra cosa que le dice, su pan le será como el pan de duelo. ¿Cuántos de ustedes acá conocen el pan de duelo, queridos hermanos? ¿Cuántos de ustedes han comprado un pan de duelo? Nadie. Y les entiendo por qué. Bueno, el pan de duelo era un pan que se comía en los tiempos de luto o aflicción. En los tiempos de Israel, cuando tú estabas de luto, había todo un procedimiento, ¿no es cierto? Tenías que vestirte con ropa áspera, había todo un ritual, y parte de ese proceso, cuando estabas en luto en los tiempos de Israel, era comer un pan que se llamaba el pan de duelo, que era un pan que no tenía mucho sabor en realidad, simbolismo, nuevamente era simbolismo. Por otro lado, también había un pan, otro tipo de pan, que era presentado como ofrenda a Dios, ¿sí? Ahora, en los tiempos de Israel, necesitamos recordar que había muchísimos rituales. Cuando tú ibas a adorar al templo, no podías entrar bajo ciertas circunstancias, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú estabas en duelo, estabas ritualmente impuro. Nuevamente, no por un pecado que tú hayas cometido. Simplemente eras ritualmente impuro por estar de duelo. Entonces tú no podías participar ahí. ¿Sí? Y comer el pan de duelo era significado de que no podías tener todavía comunión con Dios, por ejemplo, ¿sí? Que no podías tener acceso porque ese rato estabas inhabilitado de participar de la comunión con Dios. Entonces, lo que dice la palabra del Señor acá es que su pan, y está hablando del pan que ellos ofrendaban como sacrificio, ¿sí? Y el Señor hace una comparación interesante. Ustedes traen al altar este pan, pero ustedes lo hacen por cumplir. Así que este pan que ustedes están ofrendando, para mí va a ser como un pan de duelo. Es decir, como que ese tipo de pan que no es aceptable ante sus ojos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Su pan les será como pan de duelo. Todo lo que coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. Nuevamente, de todas las formas posibles, la palabra de Dios muestra acá que los rituales que ellos querían hacer no iban a ser aceptables para Dios. ¿Estás trayendo un pan como una ofrenda? Para mí ese es un pan como un pan de duelo. Y no es para mí, es para ti, cómete. Básicamente eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque su pan será solo para ellos. No entrará en la casa del Señor. Entonces, el exilio de Israel era inminente. Y uno de los castigos que Dios estaba dándoles es que no iban a hacer estas prácticas religiosas. ¿Y qué tenía de importante estas prácticas que tenía el pueblo de Israel? Eran importantes porque esas prácticas simbolizaban algo más, la relación que tenían con Dios. Esas prácticas les daban una identidad, ¿sí? Y cuando el Señor corta esas prácticas, en un sentido está cortando la identidad que ellos tenían. Y esa era también una privación y un castigo que el Señor les estaba dando. Y finalmente les muestra que la falsa alegría iba a terminar muy pronto. Vamos por favor al versículo 5 y 6. Dice: ¿qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Pues se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los sepultará, la ortiga poseerá sus tesoros de plata, cardos crecerán en sus tiendas. En primer lugar, empieza preguntando, ¿qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? ¿A qué se refiere con la fiesta señalada? ¿Qué era esta fiesta señalada? Bueno, no era una fiesta en particular. Se refería a todas las fiestas y eventos que el pueblo de Israel tenía, como la Pascua, los tabernáculos, etc. Y está diciendo, ¿qué van a hacer con esas fiestas? Porque, versículo 6, se irán a causa de la destrucción. Y acá les está anunciando, le están pasando muy bien, pero los bienes materiales le van a ser quitados. La están pasando bien, pero aún la relación conmigo se le va a ser quitada. Le están pasando bien, pero ni siquiera van a permanecer aquí en la tierra prometida.
van a regresar a Egipto, dice, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, todos estos versículos, hermanos, nos enseñan que la alegría prematura es inapropiada. Estos versículos nos muestran que hay una alegría engañosa. ¿Y cuál es esa alegría engañosa? Una alegría basada en el pecado. Una alegría basada en el pecado. Porque muchas personas van a decir, bueno, yo peco, pero no me va tan mal. Bueno, yo tengo mis errores, pero el Señor me sigue bendiciendo. Ok, tienes una alegría engañosa. Tienes una alegría engañosa. Y el Señor no lo dice por decir. Nuevamente, necesitamos recordar que estamos en una cultura que tiende más al misticismo. Yo les pongo un ejemplo. Les ha pasado que están en un momento y se están riendo, ¿no es cierto? Y esto es muy de Cusco, creo yo. Y hermano, vas a disculparme, pero para conocernos un poco más, un hermano que no es cusqueño. Hay alguien que dice, hay personas que dicen, imagínate que te estás riendo, ¿no? No sé si les ha pasado esto. Vamos a ver. Ahora voy a descubrir si es de Cusco o solamente era en mi casa. Ok. Se están riendo y te dicen, oye, no te rías tanto. ¿Han escuchado esa superstición? No te rías tanto. ¿Por qué? Porque vas a llorar, ¿no es cierto? Y todos, oye, si tiene razón, mejor me callo. No, yo no quiero llorar, ¿no es cierto? Supersticioso. Y miren lo curioso, que le tenemos más reverencia a una superstición que a Dios mismo. Porque te aseguro, si te digo, oye, por favor, deja de pecar, Dios va a dar consecuencias. Ya exagerado, Dios perdona. ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿No es cierto? Pero nuevamente, muchas veces pensamos en eso. Nosotros tenemos esa creencia acá, particularmente el Cusco. No te rías mucho porque si no vas a llorar. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos riamos mucho si es que nuestra vida está basada en el pecado. Nuevamente. Y quiero aprovechar esa superstición que muchas veces abunda acá, para mostrar algo que sí dice la palabra de Dios. El problema no está en reírse. Tenemos libertad para reírnos, por si acaso. Por si alguno de ustedes todavía abrazaba esa creencia. Por si alguno de ustedes todavía se reía con cierto temorcito, ¿no? No, ríanse con confianza. El problema es si es que esa alegría está fundamentada en el pecado. ¿Amén? Mucho cuidado. Pero todo esto, por supuesto, tiene una relación con el Evangelio. ¿Por qué? Dios le advierte a Israel dos cosas aquí en estos versículos. Uno, que su alegría era inapropiada. ¿Por qué? Porque estaba basada en el pecado y la idolatría. Su alegría era engañosa. Eso está mostrando el Señor. La alegría del pueblo de Israel era engañosa porque está basado en el pecado y en la idolatría. Y en segundo lugar, esta alegría es engañosa y temporal porque el pecado siempre trae consecuencias. Y el Evangelio nos dice algo en el Romanos 3:23. Vamos por favor a Romanos 3:23, hermanos. Porque es bien curioso los mecanismos que nosotros tenemos, ¿no? Para rechazar la palabra de Dios. No te alegres, Israel, con gran júbilo, dice el versículo número 1 de Oseas 9, porque te has prostituido abandonando al Señor. Pero la Biblia dice que todos nos hemos prostituido. Ese es el problema. ¿Cuántos de ustedes se han prostituido bíblicamente hablando? Una prostitución espiritual. Y la Biblia dice que todos. Por favor, ayúdenme si han encontrado Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, nos separa de Dios y nos busca. Miren sí, van a disculpar el uso de la palabra, lo asqueroso del pecado. No solamente nos separa de Dios, sino nos lleva a buscar alegría en cosas que no pueden satisfacernos plenamente. Así de nefasto es el pecado. Y la realidad es que Dios quiere que tengamos, no esa alegría engañosa, quiere que tengamos una alegría verdadera. Pero esa alegría verdadera empieza con arrepentimiento. Jesús comienza su ministerio en Mateo 4:17 diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y en segundo lugar, tenemos que recordar que Jesucristo, lo que dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados. No solo nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados. Y nos ofrece perdón y restauración. Esa, queridos hermanos, es la verdadera alegría. Esa es la verdadera fuente de una alegría verdadera. La alegría verdadera está arraigada en la obra redentora de Jesucristo. La alegría verdadera está arraigada en la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo ha pagado nuestros pecados, sí. Y cuando Jesucristo se fue, nos dejó su perdón, nos dejó su Espíritu Santo, ¿recuerdan? Sí, dejó su Espíritu Santo. Pero ¿saben qué cosa olvidamos que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros? Aparte del Espíritu Santo, aparte de su perdón. ¿Saben qué nos dejó? Su paz. Hay una parte en la que la palabra, y lo pasamos por alto muy rápido, el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero es una paz impresionante porque dice, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es una paz basada en las circunstancias. No es una paz basada en el mundo. Es la paz que solamente Él te puede dar como consecuencia de su perdón. Porque a veces también lo mistificamos, ¿no? Dios mío, dame la paz. Pero ¿no te has arrepentido de tus pecados? No, porque eso es difícil, yo solamente quiero paz. Ok, te estás engañando. Y nuevamente está demostrando que lo que quieres de Dios solamente son sus bendiciones y no a Dios mismo. Y quiero culminar con un mensaje para creyentes y para no creyentes. Quiero empezar con los creyentes. Hermanos, este versículo de Oseas nos muestra que la alegría prematura y la confianza en cosas temporales son engañosas. Son engañosas. Y yo quisiera darte algunas preguntas. ¿En qué estamos basando nuestra alegría? ¿En qué estamos basando nuestra alegría? ¿Estamos confiando en nuestras posesiones, nuestro éxito, nuestras habilidades, en lugar de Dios? ¿Estamos confiando de que la gente habla muy bien de nosotros y no en Dios? Porque puede pasar, ¿no? Para todo el mundo somos el ciudadano ejemplar. ¡Wow! Es el mejor. ¡Wow! ¡Qué amable! ¡Qué bien hablado! ¿Qué sé yo? Pero muchos no estamos bien con Dios. Y muchos de nosotros preferimos sacrificar, preferimos estar mal con Dios a no estar mal con otras personas. Bueno, la respuesta siempre es la misma. Dios nos llama a arrepentirnos. Y quisiera que recordemos, hermanos, lo que dice 1 de Juan 2:17. Les animo a que lo anoten. Les animo a que lo anoten. Porque este versículo nos ayuda a aterrizar cuando estamos volando, en el más sentido de la palabra. 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdate, esta vida va a pasar. Tú tienes tus sueños, tus metas, tus ilusiones. Amén. Las conseguirás, pero este mundo pasa. Pasa tan rápido, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo no sé si tú estás esforzándote para cumplir tus sueños o esforzándote para buscar la voluntad de Dios. No sé. Pero lo correcto es buscar la voluntad de Dios. Y oremos de rodillas, oremos en privado, oremos en todo momento. Señor, ¿qué quieres que haga con esta situación? Padre Santo, ¿cómo quieres que maneje esta situación? Señor, ayúdame a tomar una decisión que te glorifique. Pero no es verdad que en realidad nuestras oraciones son así. Señor, ayúdame, ¿en dónde puedo ganar más plata? Ayúdame, Señor, ¿cuál negocio me conviene? Y todo se trata de ti y de ti. Cuando las Escrituras dicen que siempre se trata de Dios, de Dios, de Dios. Algunos de nosotros acá estamos estudiando, otros estamos trabajando. Al final del día es lo mismo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza, hermanos?
Recuerden, Jesús es nuestra fuente de gozo verdadero. Y Él nos invita a vivir en su presencia, donde hay plenitud de alegría. Que nuestra vida, esto es para los creyentes, sea un testimonio de que nuestra esperanza está en Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio que nuestra esperanza está en Cristo. Y yo te pregunto, ¿qué dice tu vida? Cuando la gente ve tu vida, tus papás, tus amigos, tus hermanos, tus enemigos incluso, cuando todas esas personas ven tu vida, ¿ven un testimonio de esperanza en Cristo? ¿O simplemente ven que te afanas igual que ellos? ¿O simplemente ven que te desesperas igual que ellos? ¿O simplemente ven que te entregas al pecado igual que ellos? No sé. Pero el Señor nos ha llamado a que seamos testimonio de que nuestra esperanza está en Él. No en las cosas de este mundo. Y un mensaje final para los no creyentes, para las personas que no son creyentes. Amigos y amigas, este versículo es una advertencia contra la alegría engañosa. Muchos de nosotros estamos en una situación similar a la de Israel. Buscamos felicidad en el éxito, en las mujeres, en el dinero, en relaciones, en el placer, pero en el fondo sentimos un vacío inmenso. ¿Saben por qué sientes ese vacío? ¿Por qué sentimos ese vacío? La Biblia dice que tenemos ese vacío porque fuimos creados para tener una relación con Él. Y ese vacío solamente va a ser poder llenado por el Señor Jesucristo. Bueno, pero también tenemos el segundo grupo de personas, ¿no? El segundo grupo de incrédulos que va a decir, bueno, yo no me siento vacío, yo me siento bien, ¿no? Y también tengo un pequeño mensaje para estas personas. Esa tranquilidad no te va a durar mucho. ¿Saben por qué? Porque tengo lo mismo que decirte que la palabra de Dios. No te alegres con gran júbilo, porque te has prostituido y has abandonado a tu Dios. El punto no es cómo te sientes, el punto es cómo estás delante de Dios. El punto no es si te sientes bien. El punto no es cuánto placer obtienes. Y esa es la bendita lógica, ¿no? Si siento placer, está bien. Si me duele, está mal. Pero esa no es la lógica de Dios. Y amigos, si hay personas acá que simplemente no sienten ese vacío, se sienten tranquilas, la verdad es que la palabra de Dios promete que esta alegría no les va a durar mucho. Porque la alegría basada en el pecado siempre lleva a la desolación. Pasó con Israel, va a pasar también con nosotros. Y seguirá pasando con las personas que vengan después de nosotros. Entonces, queridos hermanos, para las personas que no son creyentes, Dios te está llamando a dejar atrás esa alegría superficial y encontrar la verdadera felicidad en Él. No importa lo que hayas hecho o lo que estés pasando. El Señor te da una alegría que no depende de las circunstancias. El Señor te da la certeza de que eres amado y perdonado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, dice la palabra del Señor. Eso es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Y finalmente, quisiera que vayamos por favor a Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Para los creyentes es un llamado a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos caminando en obediencia a Dios y comunión con Dios. Para los no creyentes es una invitación a conocer a Jesús, que es el único Dios verdadero. Y esta es la promesa que nos hace el Señor. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, que el Señor, que nuestro Señor nos dé ese sentir, ese corazón, de buscarlo con todo nuestro ser, de buscarlo de todo corazón. Y si no lo hacemos, lamentablemente, hermanos, hay consecuencias. Y este es el último versículo de este día. Vamos a Lucas 6:25, por favor. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdeme con vuestro amén. Con esto terminamos. Lucas 6:25 dice lo siguiente: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y no es porque sea un Dios amargado, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es porque es un Dios justo y santo, que no va a tener por inocente al culpable. Arrepintámonos. Él nos promete perdón. Él nos promete perdón. Pero si no lo hacemos, no te alegres. No te alegres, porque el Señor va a ser justo en el momento que Él lo decida. Va a ejercer su justicia. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Padre Santo, Señor, perdónanos porque muchas veces permitimos que las alegrías que ofrece este mundo pasajero, Señor, nos haga olvidar que no estamos bien contigo. Muchos de nosotros acá, Señor, no estamos bien contigo. Padre Santo, y si no estamos bien contigo, estamos rumbo a la condenación eterna. Y Señor, te pido por cada una de estas personas que les des un nuevo corazón, que les concedas ese arrepentimiento que solamente tú puedes dar. Que esa alegría engañosa, Señor, no les siga cegando los ojos. Y a mis hermanos, Señor, que creen en ti, te pido que perseveren. Te pido que perseveren y que no pongan sus ojos en este mundo pasajero y engañoso, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.